Seguimos en el Sub y Baja y ahora nos vamos a meter con un tema de índole específico de discusión gremial. Tiene que ver con los trabajadores de educación, pero en este caso del Sindicato de Docentes Privados. Está con nosotros Gerardo Alzamora, quien es secretario de prensa del SADO. ¿Cómo te va, Gerardo? Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, a ver, una discusión que tiene que ver con paritarias en un momento complicado, pero además con una cámara particular, que es la Cámara de los Docentes Privados, sí, donde hay sectores eclesiásticos muy fuertes, ¿no? Claro, claro. Bien. En este momento el SADOP está reclamando por convenio colectivo de trabajo, es decir, por la puesta en práctica, en vigencia de un convenio colectivo de trabajo para el sector que nos permita discutir condiciones de trabajo y medio ambiente. Porque no tenemos, es decir, somos de los pocos... ¿No hay un convenio colectivo de trabajo que rija hoy? No, hoy ¿Nunca no hay, hubo? No. Esto es interesante. Porque lo que hubo es una renovación durante mucho tiempo de convenios colectivos que quedaron, digamos, en el tiempo. Claro. No fueron renovados. No. ¿Por qué ocurre hay, del 2004 al 2009 se han renovado cerca de 9.500 convenios colectivos en paritarias, un fenómeno interesante que arrancaba allá por el 2004 con discusiones estrictamente salariales, pero que las estadísticas muestran que conforme las paritarias se renovaban cada año, las discusiones avanzaban en condiciones de trabajo y medio ambiente, es decir, en condiciones que favorecían a los trabajadores y que indirectamente mejoraban la prestación del servicio, la calidad del trabajo, el objeto final. ¿Pero por qué se demoraron tanto en discutir el tema de los convenios? Bueno, ¿por qué se demoraron? Porque básicamente los patrones no se quieren sentar a... Sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo hoy. Es decir, en realidad nuestra historia arranca ya por 1948, cuando irrumpe en escena el peronismo. Las organizaciones sindicales en ese entonces son alentadas por el gobierno nacional a ir hacia convenciones colectivas, establecer en acuerdo de partes las condiciones de trabajo. Por ese entonces el Ejecutivo Nacional dice, bueno, aquella patronal que no se siente, le estableceremos el estatuto de la actividad por ley. Bueno, esto ocurrió, es decir, ¿quiénes estaban combinados? Bueno, todos los sectores, y aquel que no se sentara por lejanía, por dispersión de la Cámara o por voluntad política, se les iba a aplicar un estatuto por ley. Bueno, así nació el Estatuto del Peón Rural, el Estatuto de la Empleada Doméstica y el Estatuto del Docente Privado, la 13.047. También, uno de los primeros también. El nuestro, la ley 13.047, es el Estatuto del Docente Privado, arrancó allá y a 60 años, hoy eso está absolutamente desactualizado. ¿Cuál es el argumento que realiza la Cámara del sector, en este caso, que sería la Iglesia Católica, para no aceptar discutir condiciones de empleo y salarios? Hay falta de voluntad de acordar. En un principio, los argumentos son varios. El central suele ser el salarial, cuando en realidad no es así. ¿Cuál es el central? El central es que no tienen voluntad de acordar con las partes porque no quieren injerencia en la actividad que manejan. Es decir, porque en realidad cuando hablamos de convenio colectivo de trabajo, tenemos que hablar de condiciones de trabajo. Tenemos que hablar en el sector docente de ingreso a la docencia, estabilidad y carrera docente, que es el esqueleto básico de nuestra actividad. Bueno, los empleadores, nuestros patrones, no están dispuestos a negociar el ingreso, es decir, a establecer criterios de cómo se ingresa a la docencia privada, a establecer criterios de cómo se mantiene la estabilidad o cómo se elabora una carrera docente a lo largo de la vida. Son temas centrales y muy caros para los patrones. Debo aclararte de algo que no es la única cámara, aunque sí hoy es la cámara más fuerte y la que mayor resistencia pone a esto. Hay 3 cámaras, 2 cámaras que representan básicamente a los colegios no confesionales, y la cámara que representa a los colegios confesionales, que en su mayoría responden a la Iglesia Católica, y el CONSUDEC. Bueno, son ellos que predican el diálogo, que exigen el diálogo, bueno, los que hoy se están negando a establecer un convenio colectivo de trabajo. Digo, porque es una situación particular donde siempre hay un conflicto, siempre que hay un conflicto docente se establece básicamente la normativa o el propio estatuto que se discute desde el punto de vista de los trabajadores docentes estatales, ¿no? Sí, claro. Donde hay por ahí una ausencia de discusión de este tema, digamos. Ahí suele haber una confusión, ¿no? Es decir, la educación es toda pública, hay educación pública de gestión estatal y educación pública de gestión privada. Sí. ¿No? Esto es bueno. Eso bastante claro. Los docentes de escuelas públicas de gestión estatal
responden de las jurisdicciones provinciales, de cada jurisdicción, ¿no? Responden. Y entonces, bueno, la relación con el patrón es esa, con la jurisdicción, con el gobernador de turno. Nuestra vinculación es con un empleador y es de naturaleza privada, es decir, rige la ley de contrato de trabajo. El empleador es el dueño del colegio, el representante del colegio, y bueno, ese es el patrón y con ellos hay que negociar. Lo del subsidio es un tema, a ver, aparte no, es un tema que nos involucra, pero que suele ser visto con alguna confusión. El sistema público de gestión privada es auxiliado económicamente por el Estado Nacional para que pueda prestar el servicio de educación. Es una intervención bastante importante. Sí, sí, en algunos casos del 100%, 80, 60 o 40. La mayoría está entre el 80% y el 100%. Bueno, entonces, el problema no es salarial, porque la mayoría de los colegios reciben una asistencia económica de parte del Estado Nacional a esos colegios. Entonces, el tema económico, además, como reciben esa asistencia, no es materia de discusión, porque la pauta salarial se fija con las jurisdicciones y nosotros adscribimos a eso. Es decir, ganamos lo mismo que un docente de escuela estatal. En realidad lo que no se está discutiendo, y me parece que es ideológico, son las condiciones de trabajo que tienen que ver con la carrera. Y ahí se pierde de vista una situación bastante particular, porque se habla mucho de calidad educativa. Y la calidad educativa, en gran medida, tiene que ver no solamente con lo salarial, sino con las condiciones de trabajo y medio ambiente. Un buen docente no es solamente aquel que se perfecciona, sino también es aquel que trabaja en condiciones adecuadas. A ver, un buen docente es aquel que puede trabajar con 25 pibes y no con un hacinamiento de 40 pibes, que a veces, en un tercer piso, en un rincón del edificio. En el caso por ahí de los docentes privados también hay una cuestión de negocio que hace que haya más alumnos en un claustro. Claro, ¿no? claro. Es decir, la educación privada se ha convertido en estos días, desde los 90 fundamentalmente, en un buen negocio y ahí no hay distingo en las cámaras patronales. Todas ven como un negocio esto. A mí me gusta pensar mal, pero a veces me la dejan picando. Mientras ustedes están discutiendo el tema salarial, el tema de condiciones de empleo, hay un anuncio por parte de la Cámara de un aumento del 30% en la matrícula para el año que viene. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? No, ¿Lo consideran necesario para que...? No, para nada. Es decir, creo que esto, hay tres ejes básicos para repasar. El 30% no refleja un aumento salarial en los docentes porque no lo ha habido, ¿no? Porque además la pauta salarial, como te decía hoy, la fija las jurisdicciones, ¿no? Entonces, bueno, no refleja aumento salarial porque no ha habido reflejo. No hay ha habido una tensión para el subsidio, entonces. Claro, lo que hay es básicamente mayor rentabilidad. Es decir, hay. O por ahí que conseguir más subsidio por parte del Estado también a partir de aumento. Y también uno podría inferir, bueno, hay un señalamiento de tipo político. Hay inflación, entonces vamos por este reclamo y presionamos a varias puntas. Muchas variables en las cuales ustedes están inmersos para negociar las condiciones de empleo y los salarios de los trabajadores. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una movilización? Una de las cámaras más fuertes es la que nuclea a los colegios católicos y la Iglesia ahí tiene una presencia importante y creo que no se sienta a negociar porque, bueno, problemas de principios, no quiere ceder. Estamos cerrando, igual... Cuando salgamos de la coyuntura vamos a volver a invitarte para hablar de la educación en un tema más profundo. Pero el tema gremial, hay una movilización. Iniciamos un plan de lucha el jueves 18 de octubre. A las 10 de la mañana nos estamos encontrando los delegados de todo el país, ahí en Perú y Diagonal Sur. Iniciaremos una caminata visitando las 3 cámaras patronales. Vamos a terminar en el CONSUDEC, que es la Cámara de Colegios Católicos, y le estamos exigiendo convenio colectivo ya. Alzamora, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Seguimos en Sub y Baja. Y seguimos hablando de plata. Al principio del programa lo escuchaste a Jorge Ferraresi hablando de presupuesto de la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de un intendente kirchnerista. Ahora vamos a recibir a Alfredo Remo Lazzaretti, que es diputado por el Frente Amplio Progresista. Buenas noches, Lazzaretti. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Y me va a acompañar, para ayudarme con esta nota, Sandra Capocci, que es nuestra especialista en temas legislativos. Sandra. Buenas noches. Bueno, la pregunta es... Conclusiones del encuentro de la presentación de la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires ante los legisladores por el presupuesto 2013. Las conclusiones son, a nuestro entender, preocupantes, negativas, porque la provincia de Buenos Aires tiene un problema de déficit estructural
que ya se viene dando desde el año 2006 hasta la fecha. Se votan todos los presupuestos con un déficit previsto que cuando se los ejecuta es sensiblemente mayor. O sea que la situación es preocupante y la ministra nos habló de un presupuesto que tiene una cantidad de recursos que son 135.000 millones y ella concentró la atención en los 67.000 millones que piensa recaudar la provincia per se, pero no dijo ni una sola palabra del resto, que es de coparticipación federal y que es en donde entendemos nosotros que está el problema estructural del déficit de la provincia de Buenos Aires y donde hay que poner el acento y que el gobernador Scioli no lo ha hecho por lo menos claramente hasta el momento. O sea, este presupuesto para el 2013 ya viene con un déficit y también con un posible financiamiento. Esto viene por supuesto con un déficit. ¿Por qué no se puede blanquear del vamos? No, se plantea, está blanqueado desde el vamos y es muy claro, hay un déficit de unos 3.400 millones de pesos y una necesidad de financiamiento de 13.000 millones, porque no solo hay que cubrir la diferencia para la gente que nos mira, que no sabe mucho de números, entre lo que entra y lo que sale, sino que también hay que pedir plata para pagar lo que debemos de años anteriores. Por eso estamos hablando de una necesidad de financiamiento de unos 13.000 millones. O sea que es una situación grave porque no está contemplado dentro de ese monto el incremento salarial que seguramente va a ocurrir durante el año 2013. Entonces, lo que uno va viendo es que con el correr de los años hay un deterioro sensible de las finanzas de la provincia de Buenos Aires y esto está íntimamente ligado con la coparticipación federal. Nosotros decimos claramente que hay un gobierno centralista que concentra los recursos en desmedro de las provincias del país, que son las que prestan, por otro lado, los servicios esenciales para los ciudadanos: salud, educación, seguridad, justicia. Y esto se nota enormemente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el punto? La gente recordará, en los años 90, gobierno justicialista, versión Menem. En aquella época eran liberales. Usted va al fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense. Esa es otra parte, eso es una singularidad nuestra. Pero es correcto lo que vos planteás. Porque por una parte, cuando se crearon las AFJP, los fondos de jubilación privados, se le sacó a toda la masa coparticipable que se distribuye con las provincias un 15%, porque había que cubrir el enorme agujero que dejó el corte del flujo de los aportes de los trabajadores en actividad para financiar a los pasivos. Cuando se estatizó esto en el año 2008, la Nación recuperó el flujo, se quedó con el stock del ahorro y además se quedó con el 15% que le había sacado a las provincias. Esto nos pasa a todas las provincias del país, por eso Santa Fe, Córdoba, en momentos pasados fueron a plantear a la Corte Suprema